Ok, creo que estamos transmitiendo. Vamos a darles un segundito a que me confirmen que estamos en vivo. Y ahí sí, exacto. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición de Essentials, en donde tratamos de explorar conceptos que hemos escuchado sobre ellos, hemos estudiado sobre ellos, pero a veces no los conocemos de la manera correcta, a veces nos falta profundizar un poquito en ellos. Entonces, antes de comenzar, queremos agradecer a la dedicación del estudio de hoy a un grupo de mujeres y hombres de la comunidad anónimo, que en agradecimiento a Hashem por la recuperación de Yosef Ben Perla, quien ya está en su casa, Baruch Hashem, y por la refuah Shlema de todos los Jolim de Amo Israel. Muchas gracias. Y también a la dedicación por alguien anónimo, que esto es por la refuah Shlema de David Ben Fela y Elizabeth Bat Margaret. Muchas gracias. Que Besat Hashem esto sea un mérito para todos ellos y que prontamente escuchemos buenas noticias ahora en nuestros días. Ok, con eso continuamos ahora en nuestro viaje por Essentials. La semana pasada, el martes, empezamos a hablar del concepto de tomar riendas de la mente. Empezamos a hablar del concepto de entender un poco cómo puede implicar los juicios. El hecho de que una persona emita un juicio sobre otra persona, el hecho de que yo veo a alguien haciendo algo. Entonces, todo el proceso que empieza a ocurrir en mi mente, un poco cuáles son los problemas con eso, cuáles son las limitantes con eso. Y en general, entender que la gente son compleja y que no necesariamente lo que están haciendo es realmente un reflejo de quiénes son ellos internamente. Muchas veces, muchas cosas que no sabemos que son los que están causando que una persona actúe así. Ahora, antes de concluir la semana pasada, el martes, hablábamos de que Maimónides aclara que esto es solamente, que nadie espera de ti que seas ingenuo, nadie espera que tú veas a alguien que es conocido por hacer cosas no las más correctas, ¿cierto? Cuando la Mishnah dice, cuando tenemos que juzgar a todos para bien, entonces mira, esto siempre y cuando la persona sea un tzadik, cuando la persona sea una persona que es justa en esa área. Si tiene una persona que en esa área es un rasha, una persona que tiene una reputación, es conocido que hace ese tipo de cosas, entonces así. Dijimos la regla era que normalmente, si yo tengo a alguien que es un tzadik, ¿qué quiere decir que alguien que es un tzadik? Dijimos alguien que siempre actúa correctamente en cierta área de la Torah o de relaciones interpersonales, de la vida. Si esa persona es normalmente esa persona hace ese tipo de actos, entonces tienes que hacer un esfuerzo especial de tratar de juzgar para bien la acción que está haciendo. Si la persona es un rasha, ¿cierto? Que literalmente quiere decir malo, pero ¿qué quiere decir que es malo? Quiere decir que siempre actúa incorrectamente en cierta área de la Torah, en cierta área de las relaciones interpersonales, entonces ahí no tienes que hacer este ejercicio. ¿Qué pasa si no lo conoces? Entonces ahí dijimos que era meritorio, que era positivo empezar a hacerlo. Y hablamos de la complejidad de la gente, que en general una persona puede ser tzadik respecto a un área, por otro lado puede ser rayada en otras áreas, por ejemplo, alguien puede ser muy tzadik en honrar a sus padres, pero quizás puede ser un rayá en temas monetarios, ¿cierto? Una persona que quizás no es correcta, no hace las cosas correctas con los negocios, y tenemos que tener cuidado. El Talmud cuenta algo interesante, el Talmud cuenta la siguiente historia. Esto está en Sheiltot de Rabbi Ahai Gaon, en Perashat Shemot. Cuenta una historia de Rabbi Akiva. Dice el Sheiltot, dice lo siguiente: Umase be Rabbi Akiva ben Yosef. Hubo una vez que Rabbi Akiva ben Yosef, Shaya Mushar Etzel Rabbi Eliezer, que estaba trabajando para Rabbi Eliezer, que era Rabbi Eliezer, perdón, Rabbi Eliezer ben Hurkenus, ¿cierto? Estaba trabajando para Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Desaimos Shaloshanim y trabajó con él por 3 años. Que se vale para terminar ver Yom Kippurim, cuando llegó el momento de despedirse y donde iba a recibir su pago, amarlo, ten lima otai, le dijo, dame mi dinero, por favor, velech bafarnes tishtivet banai, voy a ir con eso, voy a pagar mis cuentas, voy a ayudar a mi familia, etcétera. Amarlo, en limaot, sheitenlach, no tengo dinero, no tengo nada que darte, no tengo plata. ¿Y qué pasó? Rabbi Akiva, dice la Gemara, dice el Sheiltot, dice, "Behayar roim ma'ot beyato". Rabbi Akiva miró y vio que tenía en su mano, le dijo, no tengo plata, y tenía un fajo de dinero atrás de él. ¿Qué pasó después? Eh, Eventualmente, el Sheiltot cuenta que Rabbi Eliezer Ben que no se le pagó a Rabbi Akiva. Un poco después le pagó. Y después Rabbi Eliezer Ben que no se le preguntó a Rabbi Akiva, le dijo, amarlo, vení, Jayeja, júrame que llamarte Li, que llamarte Ali, cuando me dijiste es ten li maotai, cuando tú me dijiste dame tu dinero, ve a Martilaj, yo te dije en li maot shetenlaj, no tengo plata para pagarte. De ahí te robé, y tú vistes que me ti. Tú viste que yo tenía dinero en mi mano. Bemajashatani. ¿Qué pensaste de mí? Amarlo. Rebeca le dijo, amarte, dije, mira, Shemasarot ukramim nizamnu lo bezol ubikesh nikach mehem. Dije, quizás justo ahora se dio una oportunidad de vender un terreno, de comprar, de hacer una inversión, de comprar algo, de comprar una propiedad,
Y justo ahora, tenías el dinero disponible para comprar eso, pero en verdad no tenías el dinero disponible para pagarme. Pensé que se te dio una nueva oportunidad de negocio. Supuse que tenías una buena oportunidad y eso es lo que estaba haciendo. Y le dice, ok, que llamarte a Lee, pero tú me dijiste, tenli Karim, Uksut, ¿cierto? Bizharay, ¿cierto? Cuando después te dije, tengo mi hija aquí. Cuando después te pregunté y te dije, ¿qué pensaste cuando me negué a pagarte con almohadas, mantas, terrenos, etcétera? Y viste, a pesar de que viste que lo tenía, entonces Rebequia dijo, mira, supuse que habías donado todo quizás al Betamikdash. De hecho, por cuanto que había sido consagrado, el tema es que Rabbi Eliezer no puede utilizarlo. Talmud explica que lo había hecho para tratar de enseñarle algo a su hijo. Ok, ámalo, Jabudá, le dice a Rabbi Eliezer Ben que es increíble, te lo juro, caja ya, caja ya, porque nos van ahí. Lo haya Osek Betorah. Eso fue justo. Sí, mi amor, anda para allá, ¿ok? Que Dari está haciendo. Sí, perdón, tengo que tener una visita de acá. Anda para allá, anda para allá. ¿Un qué es? Sí, gracias. Perdón. Sí, le respondió, eso fue exactamente lo que sucedió, explicó Ramírez. Le dijo, mi hijo Hur, que no estaba involucrado en Torah, y para enderezarlo, dijo, donó todas las propiedades al Bet HaMikdash, y así regalando la herencia y todas las cosas que tenía. Y justo ahí fue cuando los sabios cancelaron mi promesa y ahora tenía el dinero para pagarte. El punto es, Rabbi Akiva encontró una manera para juzgar para bien a cada uno de los pasos, a pesar que la cosa se veía mal. Pero ¿cuál era el punto? Que Rabbi Eliezer Ben Urgen es una persona que no era no correcta, era una persona que buscaba tratar de siempre hacer lo correcto y por lo tanto era razonable que Rabbi Akiva lo juzgara para bien. Rabbi Akiva estaba preparado a esforzarse en los límites de credibilidad para explicar el comportamiento anormal de su empleador en la víspera de Yom Kippur, ¿cierto? El día más caluroso del año, en lugar de creer la suposición más probable de su empleador, de que su empleador estaba actuando de manera maliciosa, ¿no? De que estaba tratando de evitar pagarle. ¿De qué aprendemos? Algo impresionante, que tenemos que aplicar toda nuestra capacidad de razonamiento para llegar a una interpretación obviamente plausible respecto a los actos de un tzaddik, una persona que es justa en esa área. Y de hecho, Rav Berkovitz, de nuevo, el Rosh Yeshiva de Esh, también tiene un elemento impresionante. Cuenta sobre Rav Shimon Schwab. Rav Shimon Schwab, un rabino que vivió en Nueva York. Em, Él vio una vez a un miembro de su comunidad, un miembro observante de su comunidad, y lo vio comiéndose un hot dog de un lugar no kasher. Entonces era bien extraño que tuviera alguien de su comunidad, una persona que era religiosa, que estaba comiendo no kasher. Y Rav Schwab dijo, wow, debe ser que tiene una enfermedad, que es un jolé mesukan, jolé sheyesh bo sekana, tiene que ser que es un enfermo con gravedad, porque y si no comía, esto le iba a costar la vida. Tiene que ser que se le presentaron los síntomas, ¿no? Eso es lo que pensó Rav Schwab. Y la pregunta es, ¿está bien lo que hizo Rav Schwab? El tipo estaba comiéndose un hot dog en la calle, ¿no? ¿Por qué Rav Schwab se forzó a llegar a eso? Y la verdad es que su punto era, mira, la mayoría de la gente que estaba en su comunidad entendía que comían kosher. Por lo tanto, el Rav Schwab dijo, tengo que juzgarlo positivamente y dar una explicación plausible, aunque a veces poco forzada, respecto a que esta persona debe tener una muy buena razón para comer comida no kosher en ese momento. Un tiempo después, de hecho, informaron a Rav Schwab que esa persona había sido hospitalizada y fue a visitarlo. Y le dijeron que este hombre sufría de una úlcera estomacal sangrante y su médico le había dicho que tenía que comer de inmediato al presentarse los síntomas. Um, Rav Schwab, impresionante, saltó a eso porque él dijo, no puede ser que una persona esté haciendo una cosa así. Tenemos que tener cuidado cómo saltamos a hacer juicios, ¿cierto? Um, ¿Y cómo tratamos de hacer esto? Por el otro lado, ¿qué pasa si una persona que es un rasha? Se Maimónides dice, igual como hacemos todo este esfuerzo con alguien que es un justo en esa área, no tenemos que hacer el esfuerzo con el rasha. ¿Cierto? Vejen, que Sheiyah rasha, Bitfarsemum, contiene una persona que es un rasha y se sabe que en cierta área es débil. Dejar que Rainhu, Sheyasema hace Shekorre Otam More, Sheutov. Si tú lo ves de hecho al revés, tú ves a una persona que es conocida que hace cosas chuecas en los negocios y de repente lo ves haciendo algo correcto, cuidado. No tienen que juzgar para bien. Nadie está acá en el judaísmo, no tenemos que ser ingenuos, pero tenemos que tener un proceso. ¿Cierto? Tenemos que tener un proceso de evaluación. Tenemos que tener un proceso en el cual jugamos, en el cual pensamos, deliberamos, analizamos la situación, nos saltamos a conclusiones de manera inmediata. Una vez, de hecho, que una persona se gana una mala reputación, está en su poder el probar de que ha cambiado, ¿cierto? Normalmente tenemos que jugar a favor, pero en este caso se nos exige que no podamos ser ingenuos. Entonces, en resumen,
tenemos que juzgar a una persona acorde a su reputación. Al tzadik, al que una persona que es correcta en ciertas áreas, siempre tenemos que darle el beneficio de la duda y juzgar sus acciones positivamente, aunque parezcan negativas. El rasha, siempre tenemos que sospechar, aunque aparentemente está haciendo algo bueno, tenemos que tener cuidado. Con respecto a alguien que no conocemos, entonces es meritorio, es bueno, pero no obligatorio darle el beneficio de la duda. Entonces, quiero darle algunos ejemplos prácticos, cómo funcionaría. Digamos, siguiente escena, estás vistiéndote en el gimnasio, ¿cierto? Y escuchas a un niño que le dice a su papá, le dice, papi, estos pantalones no son míos. El padre le dice, no importa, ponte igual, vamos. ¿Qué debes pensar sobre este incidente? Entonces depende, si no conoces al padre, si no conoces al padre, entonces bueno, sería bueno juzgarlo positivamente. Podrías dar una explicación razonable, podrías decir, quizás el niño cuando dijo estos pantalones son míos, no son míos, no era que se refería a que estaba robando los pantalones, sino que quizás eran los pantalones de un hermano y no los suyos, por lo cual el padre no se opuso. ¿Cierto? Entonces en realidad podrías hacer ese ejercicio. Escena B, estás en un salón de clase, esperando a que comience la clase. Y de repente dos estudiantes están conversando y de repente uno le dice algo, le susurra algo al otro y ambos te miran y siguen hablando. O sea, hablan de ti. ¿Es bueno? ¿Es malo? Entonces depende. Si no los conoces, entonces es meritorio juzgarlos positivamente. Y dando una explicación razonable. Por ejemplo, hablaban de ti positivamente o en realidad ni siquiera te estaban mirando. Tú pensaste que te miraron, pero estaban mirando para arriba. No están ni hablando de ti. Si son tzadikim, respecto a evitar la shonará, por ejemplo, el concepto de hablar negativamente, entonces tienes que juzgarlo positivamente. Si son reshaim, es conocido que los tipos son chismosos entonces, y son negligentes en esta área, entonces no tienes por qué asumir algo positivo. ¿Ok? Em, un ejemplo más, tienes un buen amigo, vive en, vive en otro pueblo, ¿cierto? Y hablas con él por teléfono, no sé, una vez a la semana siempre, saludan y conversan. Cada vez que tú vuelves de la oficina, se saludan. Un viernes lo llamas y nadie te responde. Vuelves a llamar el domingo, dejas 3 mensajes a la semana y nadie te responde. O sea, tú puedes decir, chuta, me está evadiendo. O, o quizás puedes decir, su teléfono está dañado, quizás se le dañó el teléfono. Entonces, como de nuevo, él tiene un patrón donde un tzadik, en el sentido que él devuelve el llamado, el que te responde, ¿cierto? Ya que tienes un precedente en donde estadísticamente hablan todos los viernes, ya hemos estado Derejeret, y buena conducta, en ese sentido. Entonces, tienes que juzgarlo positivamente. Tienes que dar una explicación razonable, aunque a veces sea un poquito forzado. Por ejemplo, quizás su teléfono celular no funciona, la compañía le suspendió el servicio por equivocación, algo así, ¿ok? Pero de nuevo, va a depender de quién es la persona, cuáles son los antecedentes y todo eso. No, nadie espera de ti que seas ingenuo, pero esperamos que tengas un proceso en tu mente. Quisiera hablar un poco sobre todo este tema de juzgar. Eh, ¿Qué estamos juzgando? Estamos jugando a la persona, estamos jugando a las acciones. Entonces, la verdad es que el judaísmo diferencia entre las acciones de la persona versus lo que es la persona en sí misma, independientemente de las acciones que lo podemos hacer. Aunque entiendo que la mejor manera que tú puedes conocer a una persona es a través de la manera en la cual esta persona elige actuar, se comporta, etcétera. A pesar de eso, es posible que sus actos estén influenciados por cosas externas, por problemas internos que no conocemos, por una serie de variables que están un poco más atrás. Siendo ese el caso, sus acciones externas no representan el reflejo exacto de quién es él en su mundo interior. Y por lo tanto, la Torá nos da permiso y pautas respecto a la manera en que debemos juzgar sus acciones. Esta es la mitzvah de juzgar a tu prójimo con rectitud que hemos hablado. Pero la idea es evaluar profundamente las acciones de una persona en lugar de saltar a conclusiones. Al mismo tiempo, como vamos a ver ahora, la Torá nos dice que no puedes juzgar a la persona en sí misma. No puedes juzgar a la persona en sí misma. Esto es la Mishnah Nabot. La Mishnah Nabot dice, Alta dinet habereja, en común. No puedes juzgar a tu prójimo hasta que te encuentres en su lugar. Hasta que te encuentres en su lugar. Explica el Partenura. Dice lo siguiente, Imraita habereja, tú ves a tu amigo, Shebali de Isayon Benexal, que le pone una prueba encima, una situación difícil, y se equivoca, y lo ves caerse, Alta tinehu, le jubá, no sumas inmediatamente de que ay, pucha, ¿cómo puede ser que caiga en una cosa así? Se te guía la idea Isayon Kamov, Betinatzel. Tú no sabes cómo tú hubiese reaccionado en esa situación. Tú no sabes lo que le estaba pasando en su vida en ese momento. Tú no sabes cuál era quizás cómo estaban las cosas en su casa, en el trabajo, con sus amigos, con su familia. Y por lo tanto, hasta que tú no estés exactamente en el mismo lugar, tú no puedes hacer una evaluación de si esta persona es buena o es mala. ¿Cierto? En realidad, en la práctica, es imposible ponernos en los zapatos de los demás. Y por lo tanto, y debido a que no somos esa persona, con sus circunstancias personales, es imposible que tengamos que enfrentar un reto exactamente igual y por lo tanto no podemos juzgarlo como persona. Solo podemos juzgar sus actos. Nadie está diciendo que no podemos evaluar unos actos.
Lo que estamos diciendo, eso no quiere decir que esa persona es mala. Entonces, la pregunta aquí obviamente es, no entiendo, ¿no sería mejor como, suena como que la Torah está promoviendo juzgar, ¿no? ¿No sería mejor decir, no sabes qué? La Torah prohíbe juzgar, nunca juzgues, yo no juzgo. ¿No han escuchado gente que dice eso? Yo no juzgo. Entonces, ¿por qué la Torah no dice eso? ¿Por qué no sería mejor directamente no juzgar? No deberíamos quizás no meternos en lo que no te metas en lo que no te importa. Vive y deja vivir. Live and let live. Sarah Berkowitz tiene un punto interesante. Él da dos respuestas a este punto. Él dice, número uno, sacar conclusiones es parte de la naturaleza humana. ¿Okay? Naturalmente, miramos algo y hacemos una evaluación. Sería ingenuo pensar que no vamos a juzgar instintivamente las acciones de los demás. Y por lo tanto, la Torah reconoce esta predisposición psicológica, mental, y por ello nos ofrece pautas respecto a cómo juzgar correctamente a los demás. En el fondo, la Torah está lidiando con la realidad, con la naturaleza de alguien, está lidiando con la realidad humana. Y la Torah no niega la realidad humana, la Torah nos habla a nosotros, nos está hablando a los malajé Yasher. Talmud dice, no es natural de malajé Yasher. La Torah no fue entregada para los ángeles celestiales, fue entregada para nosotros. Y por lo tanto, como seres humanos estamos evaluando, y por lo tanto tenemos que tener guías y pautas de cómo hacerlo. Esa es respuesta uno. Pero después, la respuesta dos es quizás es más poderosa, en mi opinión. La respuesta dos que dará Berkowitz es, la Torah nos dirige a ser participantes activos en una sociedad. No tenemos que cerrar los ojos ante el mundo, no tenemos que estar, yo no veo nada, yo quiero estar aislado en cuarentena solo. No debemos simplemente decir, yo no me involucro, no me meto, no quiero saber, no me importa lo que hizo. La verdad es que debe importarnos. Nos tiene que importar. El judaísmo dice que debemos ser miembros activos de una sociedad. No ser avestruz, meter la cabeza y esconderlo. No, yo no veo mal, no quiero, sino no, yo no veo nada. No. Cuando no juzgamos las acciones de los demás, nos estamos retirando pasivamente de la sociedad y del mundo. Y la Torah busca que seamos miembros activos del universo, que participemos, que seamos parte de algo. Por lo tanto, juzgar es parte esencial. Hacer una evaluación y mirar el mundo y ver qué puedo mejorar y cómo puedo ayudar. Y cuando veo a alguien haciendo algo, entonces am, tengo que activamente tomar las riendas. ¿Okay? El Maral Diskin dice algo impresionante. El Maral Diskin, una chubá, Maral Diskin es Rabbi Yoshua Dave Diskin. O sea, él dice algo impresionante. Él dice que el hacer este ejercicio de juzgar positivamente genera una barrera impresionante, genera una barrera espiritual. Y él dice lo siguiente, voy a leer voy a leer en español de una, dice, de ayer, aquí. Imagínate el siguiente ejemplo. Digamos que en un pueblo viven 10 personas. Uno de ellos hace algo malo. Uno de ellos transgrede. Uno de ellos hace algo inapropiado. Son 10 personas, 10 habitantes. Terrible, ¿no? Hizo justo lo que todos esperamos que no iba a hacer. Y lo hace. Entonces, esta persona que rompió que hizo por primera vez este acto, esta persona rompió el cerco de la vergüenza. O sea, antes había una estigma. No se hace estas cosas. Pero cuando alguien lo hace, ¿sabes qué? No es tan terrible, ¿eh? Está ahí, está permitido. Hasta ese punto, el hecho de que alguien haga algo negativo, que la segunda persona lo haga, era terrible porque estaba tremendamente estigmatizado. Era algo que nosotros no hacemos. Pero ahora que una de esas 10 personas lo hizo, ¿sabes qué? La segunda persona cuando lo haga, no tiene que romper la barrera de la vergüenza. No es tan descarado porque ya es el segundo. Ya es el segundo. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que ahora quedan 8 personas, ¿no? ¿Y qué pasa si tienes otra? Tienes una tercera persona. Entonces es menos descarado todavía, ¿no? Porque y así hasta que llega el quinto, sexto, séptimo y octavo y décimo. Cuando tiene el primero que rompe, eso genera algo muy fuerte. Dice el Maral dice algo impresionante. Cuando el Torah nos dice, ¿cierto? Cuando el Torah nos dice, la dun le kaf zehut, le mal loim machelanu, petach bilbabenu. Dice el Maral que una de las razones por la cual tenemos que juzgar a otro positivamente es porque eso evita romper el cerco de nuestro corazón. El cerco de lo que se llama Lifros Geder Habusha, romper el cerco de la vergüenza, el cerco de yo no hago eso. Porque sabes que cuando tú ves a alguien haciendo algo, tú ves a alguien haciendo eso, si tú lo juzgas para mal, si tú no lo juzgas, dices, bueno, se cayó. Entonces, bueno, se rompió el cerco, entró a la sociedad, es posible que se haga una cosa así. Pero cuando tú haces el ejercicio de hacer una evaluación, de decir, espérate, esta persona es una persona correcta, si lo hizo, tiene que ser que había una razón. Lo que tú estás efectivamente haciendo, estás construyendo un cerco de protección alrededor tuyo. Tú estás haciéndolo más inaceptable, estás haciendo más inaceptable esa acción, ¿no?
Porque yo estoy tratando de encontrar una razón válida para por qué lo hizo. Entonces no rompió nunca el cerco, sino que era una anomalía. No es que, uy, descarado, ¿cómo se le ocurre romper el cerco? Ya, nunca lo rompió. Y por lo tanto, lo que empieza a pasar cuando uno empieza a juzgar a los otros para bien, es que tú empiezas a proteger también tus propias acciones. Porque ya al hacer algo negativo, ya no se hace algo permisible, ya no es algo que está dentro de la gama de cosas que podrías hacer. Es algo que está absolutamente fuera y por lo tanto, el Maldisken dice algo muy profundo. Cuando tú juzgas para bien lo que efectivamente estás haciendo, te estás protegiendo a ti también. Estás generando el cerco y estás de alguna manera evitando que esto se salga de las manos. Entonces, en resumen, la Torah nos exige encontrar el equilibrio entre juzgar positivamente las acciones de los demás y ser ingenuo. Para ello tenemos que diferenciar entre los tres grupos de personas que hablamos. Hablamos de un tzadik, un rasha y alguien que no conoces. El tzadik es alguien que siempre actúa correctamente en determinadas situaciones y siempre tenemos que darle al tzadik el beneficio de la duda y juzgar sus acciones positivamente, aunque parezcan lo contrario. El rasha es conocido por actuar siempre incorrectamente en determinadas áreas de la ley, de la Torá o de relaciones interpersonales o lo que sea, y siempre tenemos que sospechar al rasha, incluso si parece que está actuando de manera correcta. Número tres, si no conocemos a la persona, entonces es un bueno, es meritorio, es apropiado, pero no obligatorio, darle el beneficio de la duda. ¿Ok? Y después dijimos que como las personas son complejas, alguien puede, por ejemplo, ser un tzadik en cierta área y un rasha en otro. Pues dimos el ejemplo de honrar a padre y madre versus temas monetarios. Alguien puede, o viceversa, alguien puede ser muy bueno en temas monetarios, pero terrible en honrar a madre y padre. Y por lo tanto, no, tienes que, no se transmiten de un lado al otro, ¿no? Si tienes un tzadik en un área, no necesariamente va a ser un tzadik en otra área. Además, solo podemos jugar y opinar sobre los actos de una persona, pero nunca respecto a la persona en sí misma. Eso es súper importante. No es la persona la que es tóxica, sus actos son tóxicos. Eh, y de hecho, Hashem todo lo que quiere es que alguien rectifique sus actos y apenas rectifica Hashem, te recibe inmediatamente, inmediatamente. El Talmud de Shabbat dice algo impresionante. El Talmud dice, pregunta por qué antes de la letra Kuf, antes de la letra Reish está la palabra Kuf. La palabra Kuf es una letra del abecedario, la palabra Reish es la que viene después. La letra Kuf dice la Gemara en Shabbat, Daf Kuf Dalet, dice que Kuf es una alusión a Kadosh Baruj Hu, Hashem, al creador del universo. Y la Reish es una alusión al Rasha. O sea, de alguna manera el Rasha se da vuelta, porque la Reish está da vuelta. Entonces el Talmud dice que el Rasha se da vuelta, Hashem no lo mira. Pero el Talmud dice entonces, ¿por qué la Kuf tiene dos huecos? ¿Y por qué tiene en la Kuf una coronita que como que se extiende hacia el lado de la Reish? Entonces, porque Hashem todo lo que quiere es que la persona cambie sus actos. Y cuando cambie sus actos va a recibirlo como sea. Todo lo que quiere Hashem es que rectifiquemos nuestras acciones. Y si lo hacemos, está con los brazos abiertos, con la Kuf abierta, que viajo, listo para recibirnos. ¿Ok? Después hablamos de por qué la Torah no nos insta a juzgar las acciones de los demás. ¿Cierto? ¿Por qué no decimos que mejor no juzguemos del todo? No, yo no miro. No. Dimos dos respuestas. Número uno es parte de la naturaleza, que sacamos conclusiones. Y la Torah nos guía cómo canalizar nuestra naturaleza y nuestras acciones, en lugar de hacer juicios rápidos y superficiales. Y además, esto es muy importante, el judaísmo nos insta a ser miembros activos de una sociedad, participar en la sociedad y ser capaces de ayudar y preocuparnos por los demás y considerar a los demás. Y por lo tanto, si alguien hace algo incorrecto y autodestructivo para él, para su familia, yo no puedo cerrar los ojos. Tengo que hacer una evaluación, tengo que ver, si no puedo juzgarlo para bien, tengo que ver cómo puedo ayudarla. Tengo que tratar de entender la situación. Finalmente, juzgar positivamente a los demás es un medio para conservar nuestro nivel espiritual. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia en nuestra mente de este proceso, lo que tú haces es empiezas a generar un cerco de algo que se hace inimaginable romperlo. Y mientras tú más atribuyas juicios correctos a otros, en el fondo ese cerco se hace más poderoso y también es capaz de protegerte. Besat Hashem, seamos capaces de lograr el control de nuestra mente, lograr el control de las evaluaciones y de los juicios de los demás, para de una manera, de esa manera, Besat Hashem, mejorar nuestras relaciones interpersonales, mejorar también nuestro propio nivel espiritual. Besat Hashem, nuevamente agradecemos al grupo de mujeres y hombres de la comunidad que donaron este estudio, en agradecimiento a Hashem por la recuperación de Joseph Ben Perla, quien ya Baruch Hashem está en su casa, y por la refuah shlema de todos los jolim de Am Israel, y a una donación anónima por la refuah shlema de David Ben Fela y Elizabeth Ben Bat Margaret. Muchas gracias. De nuevo, los invitamos a ver nuestra página en Facebook. Tenemos clases para todos los gustos, entrevistas, para clases a todos los niveles. Tenemos también clases por Zoom que pueden preguntar más si quieren participar para niveles más avanzados, más intermedios, para mujeres, para hombres. Tenemos un canal de YouTube full de clases. No se lo pierdan. Naveguen un poco, investiguen lo que tenemos. Tenemos clases para todos los gustos. Denle like, compártanlo con sus amigos y nos vemos prontamente en una nueva edición de Essentials. También aprovecho de decirle a todos que tengan un Shabbat Shalom.